Se le denomina variable estadística a una característica definida en una población y esta a su vez va a asumir por lo menos dos valores. Siendo así, estos valores pueden ser de cualidad para una variable cualitativa o también puede ser de cantidad para una variable cuantitativa. Comencemos entonces dando un breve ejemplo. Los estudiantes de un aula universitario, que puede ser de cualquier carrera profesional, ya sabemos que pueden ser 40 estudiantes, 50 estudiantes quizás. Lo importante es que estos 50 estudiantes tienen que estar dentro de un aula universitario o de cualquier aula en sí. Lo importante que debe tener en cuenta un investigador es conocer las características de cada uno de estos individuos, es decir, del 100%, pero evidentemente no vas a tener que estudiar a cada uno de ellos, sino solamente a una parte de ellos. Para poder conocer las características es importante que puedas determinar las variables y ellas se van a definir mediante una incógnita que puede ser cualquier letra del abecedario sin ningún problema. Evidentemente no se pueden repetir una con la otra. Supongamos que yo tengo una variable, voy a definir que sea mi variable A. Esta variable yo quiero que sea el estado civil. Como ya sabes, puede ser soltero, casado, viudo o divorciado quizás. Otra variable voy a poner la letra B. Esta vez quiero que sea el género. El género puede ser masculino o puede ser femenino. Otra variable voy a poner ya no la C, voy a ponerle una incógnita que sea X. X será otra variable y yo voy a decidir que sea número de hijos, que puede ser 0, 1, 2 o seguir creciendo, no hay límite. Entonces yo podría definir otra variable más de las tres que ya tengo y sí, no hay ningún problema. Eso ya va a depender del tipo de investigación que tú quieras realizar. Yo voy a poner otra variable solo para dar un ejemplo. Voy a definir que sea la letra Y y esta representará el salario mensual, que puede ser valores positivos porque puede que el estudiante estudie y trabaje, entonces de esa forma va a generar pues un salario mensual positivo, o también pueden ser valores negativos porque puede que solamente se dedique a estudiar y evidentemente el alumno tendrá que hacer gastos de transporte, de comida, de alimento y sus valores serían negativos. Como podrás darte cuenta, solamente hemos definido 4 variables. Yo podría definir muchas más y eso no hay ningún problema, pero la importancia de este video no es saber cuántos tipos de variables puedas tener en una investigación que tú estés realizando, más bien es poder reconocer las variables que puedas tener. Por ejemplo, yo tengo 4 variables, pero no significa que cada una de ellas sean iguales. Unas pueden ser cuantitativas, otras pueden ser cualitativas, y aunque 2 variables, por ejemplo, sean cualitativas, no necesariamente son del mismo tipo. Algunas pueden ser cualitativas nominales, otras pueden ser ordinales, así que en este video voy a enseñarte palabras claves o conceptos simples, con lo cual será suficiente para que tú puedas reconocer los tipos de variables y en cualquier tipo de investigación que te toque realizar o que tú tengas que realizar. Entonces primero comencemos con las variables cualitativas. Este tipo de variable estadística va a expresar una cualidad o característica del objeto o el individuo en el cual tú estés analizando. Estas por supuesto no van a poder ser medidas con números, por lo tanto tampoco se va a poder realizar operaciones aritméticas con ellas. Y estas a su vez van a ser de dos tipos, unas variables cualitativas nominales y unas variables cualitativas ordinales. Comencemos primero con las variables cualitativas nominales. Una forma fácil de poder reconocerlo es mediante la siguiente oración. No tiene alguna forma natural de ordenación. Es decir, cualquier cosa que no sea numérico y a su vez no tenga alguna forma de ordenación, tales como grados académicos, por ejemplo, o grados militares o jerarquías. Por ejemplo, en nivel de educación en el Perú es nivel primaria, secundaria y nivel superior, que es la universidad. En esos casos, si te das cuenta, sí tiene una forma natural de ordenación. Por lo tanto, eso sería considerados como variables cualitativas nominales. Pero en el caso de las variables cualitativas, como ya lo mencioné, son de dos tipos. Ahora serían las variables cualitativas ordinales. Esta, a diferencia de las anteriores, sí van a tener una forma natural de ordenación. Es decir, sí van a estar comprendidas en categorías, en clasificaciones, en grados académicos, en rangos militares, en notas académicas quizás. Va a ser cualquier tipo de variables que no sean numéricas y que sí se puedan ordenar, estarían comprendidas dentro de las variables cualitativas ordinales. Una forma fácil de poder recordar entre si no tiene una forma natural de ordenación o si sí tiene una forma natural de ordenación sería con las mismas palabras. La variable cualitativa nominal va a comenzar con no,
Por lo tanto, este tipo de variables no va a tener una forma natural de ordenación. Una vez que tú te memorizas esto, por defecto la variable cualitativa ordinal, por supuesto que sí tendrá una forma natural de ordenación. Con respecto a las variables cuantitativas, esta, a diferencia de las anteriores, van a ser variables matemáticas, las cuales van a representar cantidad y ya no tanto cualidad como eran las variables cualitativas. Este tipo de variables se van a otorgar como resultado dando siempre un valor numérico. Por lo tanto, van a tener propiedades o características que van a cambiar de valor en los elementos de una población. En este tipo de variables, al igual que en la anterior, existen dos tipos. Existen las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Comencemos dando la definición de las variables cuantitativas discretas. Estas van a tomar valores enteros mediante un conteo. Es decir, cualquier tipo de variable matemática o en el cual requiera de números y que a su vez lo obtengas mediante el conteo, acá te lo pongo como así en negrita para que puedas resaltar, esta será considerado una variable cuantitativa discreta, así de simple. Recuerda que a su vez también van a ser valores enteros, así que no te preocupes por eso, pero lo importante es que tú lo puedas obtener mediante conteos. Un ejemplo claro sería una variable que sea el número de hijos. ¿Cuál es la forma natural de obtener número de hijos? Pues evidentemente es contando. Tiene 1, 2, 3 hijos, quizás tiene 0 hijos. Otro que puede ser la edad. ¿Cómo tú podrías saber qué edad tiene? Pues contando también su edad. Entonces, para una variable, cualquier valor entero, tú lo puedes obtener mediante un conteo, esa será comprendida dentro de una variable cuantitativa discreta. Vayamos entonces con el otro tipo de variable, la variable cuantitativa continua. Esta, a diferencia de la anterior, puede tomar cualquier valor numérico, el cual pueden ser valores enteros, valores con decimales y pueden estar dentro de un intervalo, pero quizás ahí no está la diferencia, porque ¿qué pasa si la variable cuantitativa continua también es un valor entero? Pues puedes llegar a confundirte y creer que es una variable cuantitativa discreta solo por ser un valor entero. La variable cuantitativa continua va mucho más allá de eso, ¿ok? Puede tener muchos valores, entre enteros y entre con números con decimales. Sin embargo, la palabra clave para poder reconocer a una variable cuantitativa continua será la de medición. Cualquier valor numérico que pueda ser obtenido mediante la medición será considerado parte de una variable cuantitativa continua. Por ejemplo, uno puede ser el peso de un carro. ¿Cómo tú podrías obtener el peso de un carro? Pues una balanza. El peso de una persona, ¿cómo puedes obtenerlo? Mediante una pesa, una balanza. Algo en el cual necesitas medir para poder saber cuánto tiene. Y esa sería considerada una variable cuantitativa continua. Por ejemplo, el tamaño de una persona que aproximadamente es de 1,80 m, 1,90 m. ¿Cómo tú podrías saber cuánto mide? Muy fácil. Necesitarías sacar un instrumento de medición para poder conocer el tamaño. Y así sucesivamente de cada individuo necesitarías medir. Entonces, la palabra clave para poder reconocer a una variable cuantitativa continua sería la medición. Y para poder reconocer una variable cuantitativa discreta sería el conteo. Para que veas que es sencillo poder reconocer una variable de alguna investigación que una persona haya hecho o que tú quizás estés realizando, yo te voy a mostrar las 4 variables del inicio y vamos a poder reconocer cada una de ellas, o al menos la mayoría, creo yo. La primera que mencioné fue la variable A, el cual definía el estado civil, en el cual podría saber que era soltero, casado, viudo o divorciado. Este tipo de variable no tiene nada que ver con los números, por lo tanto no es una variable cuantitativa, es más bien una variable cualitativa. Pero como te mencioné, existen dos tipos de variables cualitativas, las nominales y las ordinales. En este caso deberías tú preguntarte, ¿tendrá alguna forma natural de ordenación o no lo tendrá? En este caso, soltero, casado, viudo, divorciado, si tú lo analizas, te das cuenta que no tiene una jerarquía o algún grado, es decir, no por ser soltero significa que valga más que estar casado o al revés. Entonces, al no tener una forma natural de ordenación, sería una variable cualitativa nominal, porque no tiene una forma natural de ordenación. La segunda variable que identificamos es la de género, que tú sabes que puede ser género masculino, género femenino o quizás un intermedio, pero lo voy a dejar entre género masculino y femenino. Lo primero que tendremos que identificar es numérico o si no es numérico. Como yo sé que masculino y femenino no es para nada numérico, evidentemente es una cualidad que le pertenece a una variable cualitativa. Pero al igual que el caso anterior, existen dos tipos de variables cualitativas, las nominales y las ordinales. Y aquí llega el punto en el cual nosotros tenemos que identificar, ¿no tiene una forma natural de ordenación o sí lo tiene? En el caso de ser masculino o femenino, pues ninguno de los dos tiene un grado
más alto que el otro. No por ser masculino eres superior a un femenino, o por ser femenino tienes una jerarquía mayor al de masculino. Por lo tanto, no tienen una forma natural de ordenación. No lo puedes ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces sería una variable cualitativa nominal. Ok, la tercera variable que nosotros identificamos en el ejemplo era la variable x, el cual representaba el número de hijos. Debemos preguntarnos, ¿será numérico o no lo será? En este caso, los números de hijos pueden ser 0, 1, 2, 3 y evidentemente se trata de valores numéricos. Por lo tanto, sería una variable cuantitativa. Ya sabemos que es una variable cuantitativa, pero ahora falta saber de qué tipo es. ¿Será una variable cuantitativa discreta o una variable cuantitativa continua? Las palabras claves estaba en medición o también estaba en conteo. Dependiendo de cuál de los dos es necesario, pues podrás identificar qué tipo de variable cuantitativa es. En el caso de los números de hijos, ¿cuál es la forma en la cual tú podrías saber cuántos hijos tienes? ¿Será midiéndolo o será contándolo? Evidentemente será contándolo. Y al poder contar, es decir, al necesitar un conteo para poder determinar sus valores, yo lo puse en el ejemplo que formaba parte de las variables cuantitativas discretas. Entonces, el número de hijos sería una variable cuantitativa discreta. Así de simple. El cuarto ejemplo que nosotros realizamos sería la variable y, el cual representaba el salario mensual. Ahora tienes tú que identificar qué tipo de variable es. ¿Será cualitativa? ¿Será cuantitativa? Y si es variable cuantitativa, ¿de qué tipo es? Eso lo dejo para ti, para que tú lo puedas analizar con los ejemplos que ya te mencioné previamente. Hasta aquí entonces llegamos con lo que sería el video para tipo de variables, y en el próximo hablaremos de la distribución de frecuencias de variables tanto cualitativas como cuantitativas. Si quieres saber el orden de los videos, en total serán 35 videos y esto te lo estoy mostrando en pantalla para que de esa forma te pueda ser de utilidad. Por lo pronto me despido con este video número 3.